A ver, el ABC. ¿Qué es el ABC? Es una estructura estudiada por unos autores conocidos viejos, digamos del 50 más o menos, que hablaban de la teoría cognitivo-conductual, que habla acerca de que justamente lo que nos produce las emociones no son los acontecimientos, sino lo que estamos pensando, lo que estamos creyendo de esa situación. Si por ejemplo, en el caso que planteaba Gladys, le daba miedo que un roedor haya entrado en la casa. Entonces, en realidad, ¿qué le daba miedo? ¿El bicho o le daba miedo lo que podía pasar? Lo que ella estaba creyendo de esa situación. Que Lo podía que se pasar. imaginaba. ¿Cómo? Lo que se imaginaba que podía pasar. Claro, lo que se imaginaba, lo que estaba creyendo. Imagínate que, por ejemplo, hoy, algo que pasó hoy, gente. Hice la comida para toda la familia. Llegaron a comer, no vino nadie. Entonces yo lo puedo interpretar de la manera que quiera. Puedo decir, no, están trabajando, están en sus actividades, no pudieron avisarme y ya está. O puedo interpretar, no, seguramente quisieron que yo trabaje de más, quisieron hacerme esto a propósito y me enojo. O me entristezco. Puedo decir, claro, realmente no valoran todo el esfuerzo que yo hago. Todos los días hago esto y claro, ya saben que yo lo hago, entonces no les importa si me avisan o no me avisan. Entonces yo estoy triste por eso, pero por lo que estoy interpretando. Capaz que los otros, mis tres varones, no tuvieron ni tiempo de llamar, porque estaban a Claro. full. No fue intencional. Así. Entonces también puedo tener miedo. ¡Ay, no! Les pasó algo, seguramente por eso no vinieron. Les pasó algo en la calle, les pasó un accidente, están en el hospital, seguro están en... Y entonces, ¿qué pasa? Me agarra miedo, porque yo estoy creyendo que algo pasó. Estoy, esa es la emoción que me surge. O el miedo, o el enojo, la tristeza. Son todas situaciones que surgieron a partir del el evento es el mismo, no llegaron a comer, quedó la mesa servida. ¿Mm? Y ahí lo Claro. podemos ver, yo les quiero compartir, pero no podía hablar y compartirles a la vez. No puedo comer chicle y hablar. A ver, creo que lo había guardado. Sammy, si querés agregar otra cosa mientras yo voy buscando. Sí, que son emociones perturbadoras porque molestan. Eh, es eso. Pero bueno, no sé si vos qué le querés mostrar. El cuadrito para que lo visualicen por ahí. Y bueno, y hoy nos vamos a enfocar en la ira, que esto a todos nos pasa, a todos nos sucede. Eh, si tienen para anotar, sería muy bueno, porque esto le va a ayudar bastante. Ahí está, justo ahí. No sé si quiere terminarlo de decir. ¿Sí? Bueno, ahí lo pueden ver más esquemáticamente. Voy a tratar de ampliarlo, que se puede. Ahí, Sí. ¿no? Ah, qué genia que soy de la computación. Bueno, entonces este es el ABC que le mostrábamos y que yo les explicaba recién. A sería el acontecimiento, B sería la valoración, la creencia, la interpretación que nosotros le estamos dando. Y C, la emoción que surge. Entonces las flechitas indican que la valoración de ese acontecimiento hace surgir mi emoción. Yo estoy valorando que, por ejemplo, no le dieron importancia a mi comida, en el ejemplo que les di. El acontecimiento, entonces me surge la tristeza. Yo estoy valorando que algo malo sucedió porque no llegaron, entonces la emoción que me surge es el miedo o la ansiedad también puede ser.
que ya estuvimos hablando otras charlas de ansiedad, pero la ansiedad dice que es la antesala del miedo. Es cuando te adelantas a algo que puede llegar a suceder, pero que no tenemos la bola de cristal, como dicen, para saber qué va a suceder. Sin embargo, actuamos de manera que no lleguemos a que se cumpla ese miedo, ese terror que tenemos. Sí. El ejemplo más claro es cuando le tenemos miedo, por ejemplo, a subir al ascensor o al avión. Entonces ya de solo pensar que vas a subir al avión, que tenés que hacer todo ese tramiterío, que vas a empezar a corretear en la ruta, en la carretera esa que sale antes de volar, ya todo eso de solo pensar 2-3 días antes o más, ya te empieza a dar taquicardia. Bueno, eso es la ansiedad. Es adelantarse a la situación que va a pasar. Entonces, bueno, de acuerdo al acontecimiento y a lo que valoremos de eso, por eso acá dice, las emociones no se generan por los acontecimientos, o sea, no llegaron a comer, sino por lo que yo estoy valorando de ese acontecimiento. ¿Quedó más o menos claro? Sí, sí. Para Sí, es los así. nuevos también. Sí. Bueno, buenísimo. Y esas Entonces, emociones... perdón. no, digo, y entonces no tenemos que echarle la culpa a los demás o a lo que nos pasa. No vino el colectivo, mi jefe me trató mal, me gritó, subió la carne, no sé. No tenemos, porque es lo que yo estoy interpretando de eso. Capaz que es, por decir, subió la carne, bueno, estoy interpretando que no voy a llegar a comprar carne o alimentarme bien o no voy a poder comprar eso que quería. Entonces, ¿qué estoy interpretando? Siempre preguntarnos eso. Y el deber era de eso, era de decir, ¿qué emociones estoy sintiendo? Lo que más identificamos generalmente es la ira, que es la que vamos a hablar hoy, la Sami. Va a hablar un poquito de ira. Y bueno, porque la tristeza, y siempre uno tiende a decir, ay, bueno, está triste, como que está bien, como que uno es más empático. En cambio, con la ira, no, como que todo el mundo mejor borrarte, no querés saber nada, te aislás, te vas. Así que Claro. pero es lo más visible. Si uno dice, estuviste triste y no sé, estuviste con miedo y no sé, pero si uno dice, ¿estuviste enojado? Sí, siempre nos enojamos por algo. Por lo menos yo sí. No, en general es lo más visible, lo más que más se expone. Ahí te comparto, Sami, lo de las emociones. Así lo pueden ver ellos también. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Sí. ¿Querés contarlo? Esas son las 4 emociones desagradables. Sí, no, decime, yo ahí empiezo con ira directamente. Bueno, lo mismo que les hablé recién, la ira, la tristeza, el miedo y la ansiedad. Entonces, la ira es cuando algo malo me hicieron y es injusto para mi persona. Eso es lo que la creencia básica por la que surge el enojo. Por ejemplo, volvemos al ejemplo ese o otro ejemplo. Es injusto que suban la carne. En realidad yo estoy creyendo eso, por eso me enojo. O es injusto que la gente no se haya conectado cuando yo hice mucha promoción, por ejemplo. Es injusto. Entonces es algo contra mí. Cuando uno se enoja es porque es a mi persona que están ofendiendo, que están agrediendo. Lo siento así. La tristeza es cuando algo perdí y no voy a poder vivir sin eso. Algo perdí. Puedes haber perdido algo concreto, un objeto, no sé, un reloj, una computadora, un celular, un sueño, un trabajo, un anhelo, una idea de tu futuro. Muchas cosas puedes perder. Entonces la angustia viene porque crees que nunca más vas a salir de eso. Porque si vos supieras que de acá a un mes todo esto se pasa, no estás angustiado. Entonces es como uno lo interpreta. El miedo
es cuando algo malo va a pasar, cuando yo creo, esa es la creencia, de que algo malo va a pasar y no tengo la capacidad de enfrentarlo. Lo que le pasaba a Gladys con la rata. Ella en realidad, en su inconsciente, pensaba que algo malo iba a suceder, que la rata le iba a atacar, que no iba a poder solucionarlo. Entonces se quedaba en esto. Y la ansiedad, bueno, ya se lo expliqué hace un ratito. ¿Cómo se resuelve? Porque bueno, ok, ya sé de qué se trata la ira, la tristeza, todas estas emociones perturbadoras. ¿Cómo lo resuelvo? Y voy a hablar de los primeros que no vamos a hablar hoy. A ver. La tristeza se resuelve elaborando el duelo. O sea, aceptando que sí, que perdí eso y que la vida va a ser diferente, de otra manera. El miedo enfrentándolo, como pudo hacerlo Gladys, y la ansiedad desarrollando autoconfianza, paciencia, tolerancia a la frustración, que de eso ya hemos dado otras charlas, pero bueno, vamos a volver a repetirlas. Y hoy vamos a hablar de la ira y el perdón. Justamente, la ira se resuelve perdonando. Bien. La ira es una de las, bueno, como es una de las emociones perturbadoras, es como un fuego que si no se controla arrasa todo a su paso. Pero cuando aprendemos a manejarla, no solo evitamos ese daño, sino que además podemos entender lo que nos sucede, podemos entender nuestro límite. ¿Le ha pasado alguna vez que se han enojado con algo y después se arrepintieron? Bueno, pienso, no sé si le han pasado que se han enojado muy fuerte y después se arrepintieron. Bueno, si le sucedió, porque seguramente que sí, es el momento donde ustedes van a poder canalizar y sanar. Desde el punto de vista neurofisiológico, la ira bloquea el sistema cognitivo y activa el sistema límbico. Es una parte del cerebro que el sistema límbico es el centro de las emociones, en especial en la zona que se llama amígdala. Se llena de sangre esa zona y lo que provoca es la respuesta explosiva. Bueno, es adaptativo porque en los tiempos primitivos, hablando de la evolución, las personas necesitaban de la ira para defenderse contra todas las amenazas que habían antes, los orígenes, contra un animal, contra algún enemigo. Por eso la ira pasa a ser, o sea, deja de razonar, porque hay una desconexión de la razón. Bueno, ahora bien, la ira no es mala, en sí misma no es mala, pero puede ser necesaria para la supervivencia, sobre todo en situaciones de peligro. Por ejemplo, si un animal ataca a tu hijo, o cuando te estafan, o cuando tu hijo quiere meter el dedo en el enchufe. ¿Qué hace uno? Se enoja, reacciona y para salvarlo lo saca del lugar. En ese momento uno no necesita procesar el pensamiento, necesita reaccionar para salvar a ese niño. Si no, se muere. El problema aparece cuando, bueno, mejor dicho, quiero contar una anécdota. Cuando yo era chica, mi hermana y yo encontramos un cable que tenía un enchufe y estaba cortado. Teníamos la curiosidad de saber qué iba a suceder si lo enchufamos. Entonces metimos el enchufe. Yo le dije a mi hermana, Leo, mete el cable enchufa ese cable. Mi hermana lo hizo, empezó a chispear por todo lado, hasta que llegó mi mamá y bueno, nos metió un chirlo a cada una, nos retó, sobre todo a mi hermana. Y uno puede decir, bueno, qué mala madre porque le metió un chirlo, como dicen ahora, ¿no? Pero en realidad fue bueno porque gracias a eso nunca más hicimos lo mismo. No entendíamos que eso era algo malo, porque éramos chicas. Pero mi mamá con su enojo nos hizo ver de que esto sí, algo malo es. Entonces la ira sirve para eso,
para defenderte. Entonces, el problema aparece cuando esa emoción se sostiene con el tiempo, cuando perdura, se vuelve desproporcionado. Y eso necesita sanar dentro nuestro. Es importante entender que la ira no es el problema, sino lo que hacemos con ella, cómo reaccionamos. Muchas veces la ira en realidad esconde emociones difíciles como procesar la tristeza, el miedo o la decepción. Generalmente es más difícil elaborar un miedo o una decepción o una tristeza que elaborar la ira, porque la ira es como un refugio, digamos, generalmente la persona reacciona más con el enojo de atacar antes de ser atacado. Entonces, por eso tira más por el lado de la ira más que por el miedo, pero detrás de eso esconde un miedo, esconde una tristeza, una decepción. Entonces, la característica fundamental de la ira es que, bueno, como dijo Mar, es la creencia de que algo injusto me hicieron. No me respetan, no me tienen en cuenta, no me valoran. Y como yo dije antes, detrás de esto suele haber miedo, miedo a ser vulnerable, a que no te vean débiles, que no te pasen por encima. Ese es el miedo realmente, por eso uno reacciona con enojo. Entonces atacamos, y es un mecanismo de defensa. También la manera que experimentamos muchas veces tiene que ver desde nuestra niñez, porque está relacionado con nuestra experiencia de nuestro pasado. Si crecimos en una familia, por ejemplo, en un entorno que está mal gestionada viven iracundo o están reprimidas, es probable que no sepa manejar el tema de la ira. O a veces se trata de que vos venís de una familia con mucha explosión, griterío, enojo. Es probable que salga con la misma característica, con ese mismo impulso, o puede que también la reprimas. Y la cultura también forma parte de esto por el hecho de que la cultura te dice no hay la ira está mal, no hay que exponer lo que te pasa. Si bien es cierto en el sentido de que vos no podés explotar, pero es una alarma en que te dice algo me está pasando. Entonces es necesario que sea expuesto esa emoción, pero no expuesto a la furia o a la explosión, como venimos hablando, sino también tiene mucho que ver que puedas buscar la forma en que vos puedas canalizar eso, lo que te pasa, que diga, Ya, si me... están hablando de las emociones y todas estas cosas. Lo que pasa es que lo estoy ¿Cómo? escuchando yo solo aquí en A ver, no, la es lo centralidad. silencio. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo? Ahí está, estaba sin silenciar el señor, por eso. Seguí. Ah, bien. Sí, disculpe. No, No hay sí, problema. pensé que había dicho algo. Eh, Y la cultura, eso es lo que decía, influye mucho con respecto a esto porque dicen que la ira está mal, que si bien es cierto que uno no puede explotar ante la cultura porque puede dañar a alguien, pero tampoco hay que negarla, porque es una alarma, algo te está avisando que no estás bien, que no te sentís escuchado. Eh, El iracundo suele tener pensamientos rígidos y demandantes. Es una característica que yo le explico sobre el tema de una persona iracunda. Iracundo me refiero a una persona que ya pasa a ser una furia, que ya no es controlado, más o menos para que ustedes se den idea. Pero sí era necesario contar que la ira no siempre es mala. Si es controlada, no es mala. Entonces, el pensamiento de un iracundo es un pensamiento rígido, es demandante. Tiene un pensamiento como que debería ser así. Tendría que cocinarme, tendría que hacer las cosas como yo digo, en otras palabras.
Si no tiende la cama como yo hago, está todo mal. O sea, son muchas cosas que podemos... Hay una ley, el debería, la palabra debería. Si no hacen como lo digo, está todo mal. Y esto, cuando no se controla, puede generar daños al otro. Y las personas realmente no les gusta convivir con personas iracundas. No sé si ustedes conocen a alguien que se vive quejando, que se vive enojando. A uno no le gustaría vivir con ese tipo de personas. No le gusta convivir. Y generalmente ellos terminan aislándose, el iracundo, porque siente que nadie lo quiere, nadie lo valora, y ya empieza esa suma de pensamientos. Eh, y esto puede afectar tanto en el ámbito familiar, en el ámbito del trabajo, en lo social. ¿Por qué? Porque afecta la reputación. Pueden cerrar muchas puertas porque una persona no va a contratar a alguien que tenga problemas de carácter, como le dicen uno, pero en realidad que no pueda, es una persona impulsiva, o sea, que no pueda controlar. Vos podés ser el más inteligente, el más sabio, el muy bueno haciendo ciertas cosas en tu trabajo, pero si no sabes gestionar tus emociones, difícilmente te vuelvan a contratar. Y esto puede llevar a que pierdas oportunidades, te limita a tener nuevas oportunidades. Esto no significa que por tener ese problema ya está todo perdido, al contrario, justamente lo que nosotros estamos haciendo es darle esta herramienta y hacer entender, porque yo he pasado por ira, por eso lo estoy hablando. Justamente cuando uno aprende se empiezan a abrir puertas, se empiezan a abrir muchas puertas, muchas soluciones en nuestra vida, que esto te lleva a empezar de nuevo, porque gracias a Dios que existe estas herramientas para poder crecer, porque justamente vos fuiste ese niño que nunca te enseñaron estas cosas. Entonces, por eso estamos haciendo esto con Mar, es una gran oportunidad. También también se alimenta con pensamientos irracionales. Mar estuvo publicando mucho con respecto a las distorsiones cognitivas, que así, si ustedes nos siguen en Instagram, sale todos los tips que ella habla sobre las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son pensamientos que no son reales. Son pensamientos que vos te dicen algo, vos tenés un pensamiento, como ella hablaba con respecto, no vinieron nadie cuando yo hice la comida, porque ellos no pensaron en mí. Bueno, ahí hay un pensamiento malo, porque no hay puedo algo. agregar, por ejemplo, ahí podría haber pensado, todos me hacen lo mismo, o siempre me hacen lo mismo. Esa sería una distorsión cognitiva. Porque no, siempre que cocino, ellos vienen y comen, en el ejemplo ese. Pero en realidad cuando uno empieza a generalizar y dice, todos los días me hacen lo mismo, y no es verdad, y lo estoy repitiendo porque estoy enojada y capaz que no es verdad, o me estoy entristeciendo por lo mismo, diciendo esa distorsión cognitiva. Y quiero agregar el concepto. Es cuando sacamos conclusiones sin evidencia. A eso le llamamos distorsiones cognitivas. Cuando saco algo, una conclusión, y nada que ver. ¿Viste? Ahí estoy diciendo, siempre me hacen lo mismo. Y no es verdad. O sea, estoy sacando conclusiones sin saber verdaderamente qué es lo que les sucedió. Y me gustaría saber qué les sucedió. Sí, y justo tocaste ese tema, que es justamente se alimenta con pensamientos irracionales como nunca me escuchan, siempre me hacen esto. Esa sería la frase, justamente lo nombraste. Por eso, una herramienta poderosa para esto para gestionar es la paciencia. Aparte del perdón, porque el perdón es una de las partes más importantes, que eso lo vamos a desarrollar bien. Pero la paciencia es cuando... ¿qué sucede? Estoy tratando de dibujarme más o menos esquemáticamente esto de la... Es que la ira pasa por tres instancias.
primero, la idealización, después la racionalización y la conducta en sí. ¿Qué sucede? La persona pasa de la idealización, voy a idealizar la situación y ahí nomás acciona. Entonces, ¿por qué es necesario contar hasta 10? Porque uno dice, no, tenés que contar hasta 10 y respirar hondo, que le llaman paciencia, pero en realidad eso no es paciencia, eso es tolerancia. La paciencia es que una persona te puede decir algo que te puede herir, pero a vos no te pasa internamente, o sea, no decís, bueno, ya se le va a pasar, es problema de él, y no te afecta, y no es que vos lo negás, directamente, emocionalmente, por dentro no te pasa nada. En cambio, la tolerancia es que vos contaste a 10, dentro tuyo sentí el enojo por la agresión, sentí mucho enojo por esa agresión, y, y acumula bronca, acumula enojo hasta que llega y explota todo lo que te pase y ahí sale todo lo explosivo. ¿Por qué? ¿Y por qué se dice que para controlar la ira necesita de la tolerancia si sucede esto? En realidad porque utilizamos mal la tolerancia. La tolerancia sirve para desarrollar la paciencia. ¿Qué significa eso? Que vos contaste 10, pero esos 10 segundos que vos contás te hace preguntas con pensamientos buenos, no distorsionados. Por ejemplo, mi jefe vino y me atacó y me dijo cosas, me dijo que no sirvo para nada. Y bueno, cuento hasta 10 porque me molestó lo que me dijo, me hiere. Bueno, pero mi jefe no tuvo un mal día, a lo mejor discutió con su esposa, y si yo fuera un mal trabajador no me daría tal tarea, no estaría trabajando acá porque un jefe no va a contratar a alguien que no sabe. Entonces son pensamientos reales, pero buenos, que vos vas desarrollando y que el problema no es tuyo, es del otro. Y va a llegar un momento que tantas veces lo vas a hacer, que esa tolerancia pasa a ser paciencia. Ya tu jefe te dice algo, bueno, lo dejas tranquilo, te vas y vos seguís con tu trabajo. Eso es cuando vos ya lográs la paciencia. Yo le digo esto como fundamental porque lo he trabajado, lo he trabajado con mi enojo. El contar hasta 10 para mí era, contar hasta 10 pues fue una cachetada, lo quería dar, pero en esos momentos se me hizo luz porque yo empecé a hacer un cuadro que nos daban en el programa, que es algo que vamos a hacer ahora, que ya al último lo vamos a explicar. Nos hacían hacer un cuadro de autorregistro, se llama, que ese cuadro te decía la emoción, yo decía la ira, pensamiento demandante, distorsión cognitiva, o sea, todos estos conceptos que yo fui nombrando los fui anotando. Yo hubo un momento que cuando yo lo escribía, ¿y qué pensamientos buenos podés tener sobre la situación? Cuando llegaba ese momento, ya me olvidaba que estaba enojada. Y después, bueno, eso se calmó, digamos. Y eso es con paciencia, por eso es importante las tareas, es importante porque sirve, es de luz. Y la otra cosa es que biológicamente lo que provoca la ira es que si se sostiene, eleva el nivel del cortisol. Las hormonas, el estrés, debilita el sistema inmunológico. Justamente por esta situación en la que yo he vivido, yo tuve problemas metabólicos, que es muy común en una persona iracunda, que tenga problemas metabólicos, tensión muscular, problemas cardiovasculares, enfermedades inflamatorias. Realmente, aunque ustedes no lo crean, afecta físicamente cuando esto se sostiene por mucho tiempo. Y la idea no es reprimir la ira, no es sacarla de lado, sino que es transformarla a que sea más funcional, a que vos puedas crecer. Y bueno, y eso, de esa manera uno ya aprende a conocerse y a su vez te estimula mucho la autoconfianza porque ya empezás a conocerte. Te conoces y esa autoconfianza disminuye todas las otras emociones como el miedo, la ansiedad. Obviamente, a veces, como yo le expliqué antes, detrás de la ira hay muchos miedos. El miedo a ser atacado, el miedo a que te agarren de tonto. Esa es típica, es re típica.
No sé si a ustedes les pasa, pero bueno, a mí me ha pasado. Y bueno, ¿cómo se resuelve la ira? Ya dijo Mar y ella va a hablar un poco de esto. Es el perdón. Es fundamental el perdón, que eso le va a acompañar mucho al desarrollo de la paciencia. Si querés, Mar, ¿querés agregar algo o querés contar? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o las hacemos después, Sami, como quieras. Sí, si quieren la dejamos para el último y ustedes preguntan. Bueno, bueno, el perdón. Yo quería, Sí, decime. ¿Hay una pregunta? no, yo quería compartir algo con respecto al tema, Dale. porque pienso que si la persona es madura espiritualmente, puede controlar ciertas emociones y una de las cosas que también me llama la atención Se allí cortó. es que está la predisposición, porque hay personas que todo el tiempo andan predispuestas, que me va a pasar, que voy a hacer esto, cuidado, pero cuando yo ando confiado, las cosas cambian, aunque sí debo estar alerta. Y bueno, por ejemplo, desde el punto de vista espiritual, la Biblia me enseña, ¿verdad?, que yo puedo irarme, pero que no puedo pecar, ¿verdad? Entonces, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, el hecho de la predisposición me hace a mí entender de que si una persona está predispuesto a cualquier reacción, todo el tiempo va a andar enojado por cualquier persona que lo mire, va a pensar que es algo contra él, y no es así, porque se está imaginando cosas, o algo que digan que, que le cause molestia, una mirada, a veces hasta por teléfono pasa eso, cuando la gente dice, mira, me dejó en visto, entonces comienza pues la discusión, que tú me dejaste en visto, que entonces no sabe qué pasó, si fue que se fue la señal o la persona se determinó el saldo, algo pasaría, que vio el mensaje y no le dio tiempo de responderle. Entonces son situaciones que yo pienso de madurez, algo intrínseco en la persona, porque si la persona no ha alcanzado el nivel de madurez, todo el tiempo anda airado, pero cuando la persona ha alcanzado un nivel de madurez, demuestra amor para soportar, para tener la paciencia y el perdón. Pero si yo estoy predispuesto y todo el tiempo estoy al acecho de que algo me va a pasar o es contra mí o algo, esa ira no se va a curar en mí, va a ser todo el tiempo o va a aflorar en cualquier situación, porque una cosa es el carácter y la autoridad, y otra cosa es la manifestación de la ira por ese carácter autoritario o precisamente por una manifestación vulgar de la persona o con autoridad, decir las cosas como son, que es la verdad. Entonces a veces la persona, por decir la verdad, o queda mal con uno o con otro. Entonces a veces se abstiene de decir las cosas como son para no pensar que está ofendiendo a alguien. Y a veces cuando es verdad no es ofensa, porque es como dice el dicho, es mejor una verdad desnuda que una mentira encubierta. Entonces, muchas veces nos predisponemos a decir cosas o actuar Por en eso situaciones es que no importante, son verdad. Víctor, lo que vos estás diciendo, lo que dijiste al principio de que me clavó el visto o como me miró así. Ahí estamos hablando, para llevarlo un poco a las enseñanzas que bajamos acá desde lo técnico, y el ABC, o sea, que me miró de una manera.
Eso es la interpretación mía. Capaz que el otro pasaba y estaba serio y estaba pensando en lo que tenía que pagar. Sin embargo, pasó, no me saludó, me miró feo y en realidad yo estoy interpretando eso. Como decís, la predisposición. Es lo que yo estoy interpretando de esa situación. Capaz que ni me vio. ¿Cuántas veces pasa una persona y no nos vio y nosotros quedamos, no me quiso saludar? Y empezamos a imaginar cosas. O, como decís, esto de las distorsiones cognitivas que hablaba Samantha. De me clavó el visto y no me vio, no me contestó, no quiso contestarme. Y son mentiras que nos creemos y que las pensamos y las creemos. Entonces, por eso es importante saber todas estas cosas, saber cómo interpretar muchas de las cosas que nos suceden, porque como siempre decimos, nadie nos enseña. Y entonces, ¿qué pasa si esta persona sigue pasando sin mirarme? ¿Qué pasa si me siguen clavando el visto? Si la situación externa no va a cambiar, si no cambia nunca, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir amargado, frustrado, triste, con miedos, con mala predisposición? ¿O voy a tratar de ser más saludable yo porque después empieza el cortisol a intoxicar mi cuerpo, a enfermarme físicamente? Las emociones, y es algo que duele, que molesta lo que voy a decir, son nuestra responsabilidad, de nadie más, solamente de nosotros. Porque justamente está en nosotros en la interpretación, que es lo básico que enseñamos. Como nosotros interpretemos, como decir, la actitud, si estoy a la defensiva, y sí, cualquier cosita me va a caer mal, seguramente. Y si no, lo voy a estar esperando para atacarlo, como decía Samantha. Uno está a la defensiva. No me contestó, me tardó en darle el vuelto, no sé, tantas cosas. Pero es como uno. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, Víctor. Si bien muchas veces esas cosas que vos hablabas sobre lo que decía la Biblia, cuando mi mamá me sabía leer eso cuando era chica, yo me enojaba porque yo decía, ¿y cómo hay que hacer eso? Claro, porque te dice, no hay que dejar el enojo hasta que salga el sol, no sé cómo el tema. Pero, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Perdón, no lo sé por eso. Pero a lo que yo voy, pero, o sea, no hay que dormir con enojo, eso es. Esa sería la palabra, digamos, en español cordobés. Pero a lo que yo voy, que es como que lo técnico no lo tenía, o sea, estas cosas. ¿De dónde venimos? ¿Qué familia venimos? Si hubo una familia que se enojaban mucho, que había mucho griterío, muchos insultos. Muchas veces tiene que ver de dónde venimos y muchas veces las personas manifiestan, vos decís, este tema de la conducta, muchas veces manifiesta de cómo aprendió porque no tuvo otra alternativa, no tuvo otra enseñanza. Si todas las personas supieran todas estas cosas, te aseguro que nadie andaría iracundo, nadie andaría con todas esas emociones a flor de piel. Justamente porque gracias a Dios que hoy existen herramientas. Que no sé si en la época de tu juventud había este tipo de herramientas. Yo, por ejemplo, mi testimonio es el siguiente. Hace 5 años yo sufrí un ACV, un accidente cardiovascular. Sí. Y desde hace 5 años estoy en terapia. Gracias a Dios que hoy día he superado. No he llegado al límite de la normalidad, porque tengo la parte izquierda físico-motora que aún me falla. Pero todos los días me esfuerzo por algo, todos los días. Entonces, cada vez que yo iba a las terapias, el Señor le dijo a mi esposa, el Señor quedó mal en la cabeza. Y dice, ¿por qué? Porque es que aquí, cuando hacemos las terapias, las personas que vienen comienzan a gritar, a maldecir, a decir tantas cosas. Y cuando le corresponde a él, es lo que hace que se ríe y nombra mucho a Dios y dice, aleluya, ¿qué es eso? Y ella le dice, no, porque él es cristiano.
Sí, sí. Entonces, él actúa así. Entonces, yo digo que cuando uno está confiado, porque sabe que es un propósito, y eso lo enseña uno, porque hay mucha gente que dice, no, es que un hace de causa, porque la persona pelea mucho, discute, no, eso me dio a mí durmiendo, en una madrugada tranquilo. Pero ¿qué pasa? Que yo traía años de acumulación de estrés. Pues yo soy abogado libre de ejercicio y participé en muchos juicios, en muchos casos, y nunca Mm, tuve conflictos con nadie, nunca. Claro, sí me alteraba porque era lógico, cuando la persona mentía y yo sacaba a luz de la verdad. Pues como dicen, en el derecho lo que no se prueba no existe. Y aparte de eso, también estudié administración primero y luego hice un diplomado en teología. Y desde niño conozco la palabra de Dios, conozco al Señor. Entonces, esto de ser abogado por más de 25 años, ¿verdad? No fue lo que causó ese estrés. Es que ujú. yo vengo así desde el 1980 y pico, o de que nací, porque vengo de una infancia donde mi papá murió, tenía yo 4 años de edad, y comencé a trabajar a los 8, ¿verdad? Entonces, Bueno, gracias, Víctor. Bueno, ¿quieren que empecemos con el tema del perdón? Porque se nos fue un poco la hora y no quiero que se tengan que desconectar sin tocar el tema. ¿Qué les parece? Bueno, les voy a contar. Hablar de perdón o de perdonar es difícil porque enseguida se viene el pensamiento. Encima que me engañaron, encima que me estafaron, puede ser, o que se abusaron de mí, encima que me maltrataron, que no me trataron como debían, que no me dieron el amor que merecía, el afecto. Encima tengo que perdonar. Eso es lo primero que se nos viene. Y claro, la creencia es, si yo lo perdono, se sale con la suya. Le doy la razón. O voy a parecer el tonto, el débil. A ver, quiero ver si estoy con el micrófono así. Entonces, ¿cuántas veces no queremos perdonar? Pero ¿qué pasa? Empieza en nosotros a desarrollarse un mecanismo de justicia que nunca es saciado, que nunca llega. Porque si la persona está pensando, por esta situación o esta persona me arruinó la vida, el poder se lo estamos dando nosotros, porque estamos nosotros delegándole todo el futuro. Y en realidad esto ya pasó. Y sí, es cierto, hay que sanarlo de alguna manera. Entonces, es justo, muchas veces decimos, pero es justo pensarlo de que es una persona malvada, de que es una mala gente, de que es un tipo dañino por todo lo que me hizo, de que se merece lo peor. Y empezamos a pensar un montón de cosas negativas y malas en contra de esa persona o de esa situación, pero nunca llega a ser suficiente, nunca nos quedamos con el sabor de que se hizo justicia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en nosotros? Porque no podemos perdonar. Entonces empieza a haber tristeza en nuestro corazón, angustia, bronca, se va transformando en rencor. Y ya no sabes por qué, pero vivís amargado, vivís triste, se contamina toda tu vida. Todos los aspectos de tu vida están amargados. O sea, nada te alegra, nada lo ves como divertido, es todo chato, todo aburrido, todo amargadísimo.
El proceso de justicia tenemos que saber que solamente le corresponde a Dios, porque dice que Dios es el único justo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros pedimos que se haga justicia? Pero lo justo hubiera sido que eso no sucediera, que me estafaran, que se abusaran de mí, por ahí en situaciones o concretamente. Entonces, lo justo hubiera sido volver el tiempo atrás y que eso no haya pasado. Y si no, estamos hablando de venganza, querer que le pasen cosas malas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Porque si el único justo es Dios y Él tiene la justicia, ¿cómo hago yo para sobrellevar esta situación que me está haciendo mal? También Dios nos dejó el único recurso por excelencia, que es un recurso psíquico, que es el perdón, como veníamos hablando. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es renunciar al derecho de tener la razón. Les voy a dar un ejemplo para que se ejemplifique, se entienda más. Una persona le presta dinero, o yo presté dinero a un amigo, porque lo necesitaba, todo bien, se lo presté. Cuando él me lo tuvo que devolver, dice, no, sabes que ando recortado, no te lo voy a poder devolver. Después voy y otra vez pasa lo mismo, otra vez confío y le presto dinero. Cuando otra vez no me lo devuelve, entonces la tercera vez ya digo, no, sabes que no te lo voy a poder prestar, quiero que me lo devuelvas, y era mucha plata. Entonces yo termino, para hacerlo más corto, termino haciéndole un juicio. Y resulta que el tipo está en bancarrota, no me va a poder devolver jamás lo que yo le presté, económicamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Voy a seguir perdiendo tiempo en eso que no tiene solución? Porque no tiene, ya un abogado lo vio, el otro abogado, y no hay forma de sacarle un peso. Por más que lo des vuelta, no hay forma de que le caiga una moneda. Entonces, ¿qué voy a seguir machacando en un problema que no se puede resolver? Entonces, a eso se llama, bueno, digo, no, ya está, me olvido. O sea, lo dejo hasta ahí. Eso sería el perdonar. El aceptar que pasó esa situación y no es necesario seguir con esa persona, seguir relacionándote, todo. Lo perdonás, o sea, renunciás al derecho de tener razón y nada, y seguís. Podemos continuar con la vida sin tener esa angustia, ese rencor, esas amarguras que nos agarramos y que, como dijimos, nos contaminan todas las áreas. El perdón muchas veces dicen que no está relacionado con que si lo sentís o no, viste que dice, no lo perdono porque no lo siento, no siento perdonarlo. No es un sentimiento, no es si siento o no siento, es una decisión, una determinación. Y sirve para nosotros, no para el otro. Otras veces también dicen, perdonar es olvidar. No te olvidas de nada, salvo que te peguen un golpe en la cabeza o que tengas un accidente, un traumatismo de cráneo, y ahí sí te podés llegar a olvidar las cosas. Si no, perdón no es olvidar. Otro mito que hay es, no perdono porque solo Dios perdona. Tampoco es así, uno tiene que perdonar. Perdonar, dicen también, es obligatorio. No, perdonar no es obligatorio. Si la Biblia dice que si vos no perdonás, no serás perdonado. O también dice, con la misma vara que juzgás, serás juzgado. ¿Cuántas veces decimos que se haga justicia? Bueno, ojo ahí, ojo al piojo, porque cuando uno pide justicia, primero va a ser juzgado uno. Otra cosa que por ahí se escucha, mitos, perdonar me hace ser el débil, me hace que el otro tenga la razón. Así, eso ya lo habíamos dicho. Y es difícil perdonar, como decíamos. ¿Por qué? Porque implica soltar
ese derecho a la justicia. No es cómodo. A nadie le gusta tener que perdonar. Eso es cierto. Entonces, muchas veces al no perdonar sigue esa bronca, ese resentimiento, que se termina transformando en algo que te impregna todo. Y también muchas veces surge la angustia, que son por estos procesos de no perdón, de no perdonar, que decidimos no perdonar, porque nos queda cómodo pensarlo mal a esa persona. Porque, como decimos, te incomoda el decir, lo tengo que perdonar, y no tengo ganas. Me parece más piola de decir, más cómodo para mí, me estafaron y por eso yo no presto dinero. O me engañaron y por eso yo no me relaciono con nadie. O no me junto con nadie porque me estafaron. O porque, qué sé yo, abusaron de mi confianza. Tenemos que saber también que el perdón no es un evento, es un proceso. No es decir perdono y ya está, y ya pasa. El perdón es algo que tenemos que practicar y determinarnos a hacerlo. Es un estilo de vida. Es hacerlo parte del día a día. El que nos enseña todo esto de las emociones, Sebastián Palermo, él dice que hay que... se me fue lo que iba a decir. Pero bueno, él nos enseña que te invulnerabiliza, que siempre que vos perdones, si vos perdonás todo, perdonás que no me saludaste, perdonás que me llevaste por delante, perdonás una deuda, o sea, perdonás todo, no hay forma de que te hagan mal. Porque si todo lo perdonás, pónganse a pensar en eso. Si uno perdona todo, no hay forma de que te afecte emocionalmente. Y como dije, no quiere decir que uno siga en contacto con esa persona. Puedes perdonar, como en el caso de la plata que yo presté, puedo perdonar pero seguir mi camino, no juntarme o no prestarle más dinero. En eso uno tiene que ser inteligente y saber qué hacer en esos casos. Entonces el perdón no es un evento, como decíamos. ¿Y qué pasa si yo ya perdoné y me vuelve la bronca? Esto sucede porque el cerebro funciona con imágenes, en base a imágenes, y a veces son imágenes impulsivas o más definidas. Por ejemplo, si yo les digo, imaginen un árbol. Pueden imaginar el árbol de su casa, de su vereda, del patio, del árbol de una plaza, un árbol que les pareció bonito, un árbol donde los ensució una paloma, me imaginaba. Entonces asociás la imagen a lo que yo te estoy diciendo. Entonces cuando nos acordamos de alguien que nos hizo daño, que nos perjudicó, y de verdad nos perjudicó, se nos viene la imagen. Se nos viene la imagen de la cara, de la casa, de la actividad que realiza esta persona. Entonces lo asociamos con la emoción, ya sea con enojo, con bronca, con rencor, con amargura. Así funciona la cabeza. Entonces es necesario, cuando sucede esto, tratar de elaborar esa situación, digamos, de sanarla. Esto del perdón, siempre decimos o esperamos que el otro venga a pedirme perdón por lo que me hizo. ¿Y si eso no pasa nunca? Si eso que esperamos no sucede, vamos a vivir amargados, esclavizados de esa angustia, de eso que nos va a arruinar, sí, toda la vida, porque nosotros estamos decidiendo eso. Tenemos que saber que el perdón es nuestra conveniencia, nos conviene, porque es para nosotros, no es para el otro. El otro puede seguir por la vida, ni se entera que estamos enojados, que estamos amargados, que no lo perdonamos, y puede estar feliz de la vida, y nosotros seguimos mal. Entonces es para nosotros, es una decisión, ser libres a través del perdón
y no esclavizarnos en el futuro por esta situación. Es solamente nuestra decisión, es nuestra vida, nuestra historia, y hay que tomar esa responsabilidad. Hay que dejar todos esos traumas y esos procesos que hemos atravesado y que son dolorosos, pero atravesarlos y perdonar varias veces. Como dice la Biblia, 70 Pasar la veces página. 7. Pasar la página. Pasar la página. Exactamente. 17 veces 7. Perdona. Yo quería aportar, porque cuando hablaba Mar, bueno, cuando hablaban de la ira también tenía mucho para aportar, pero ya íbamos a ir conociéndonos. Creo que todos lo conocen a Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Y vi una nota que le hicieron a él, también hablando de esto, de su elección de vida, ¿no? Y él habla de que él no odia a nadie, que en su ser no existe el odio. Entonces el periodista le dice, Pepe le dice, pero a vos estuviste preso 12 años injustamente, te torturaron. ¿Cómo hiciste? Dice, ¿lo perdonaste, olvidaste? No, yo no cobro, ni perdono ni olvido. Dice, hay deudas que no se cobran. Yo elegí no cobrar, porque cobrar, dice, es vivir en el rencor. Claro. Dios nos puso los ojos para adelante, no para atrás. Entonces lo que pasó, dice, ya pasó, lo dejé ahí, yo construyo para adelante. A mí me tocó la fibra más íntima porque qué sabiduría, digo, este hombre. O sea, él no habla de que él se olvidó de lo que le pasó, no, él dice que hay deudas que se cargan, no se cobran. Claro. Y si nosotros somos hijos de Dios o creyentes en un Dios que existe, que es verdadero, entonces tenemos que creer que la justicia, que Él es el único juez y el único justo. Entonces confiar en que dice la justicia es mía, dice el Señor. Entonces confiar que tarde o temprano los que nos agreden, los que nos hacen mal, van a tener esa justicia de Dios. Y me acuerdo, si fuéramos a la Biblia, del Salmo 23, que dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Entonces es así, tengamos paz. Y sí, tengamos las herramientas que vamos aprendiendo acá, porque nos ayudan a sobrellevar las situaciones. Porque como digo, capaz que el chofer del colectivo no paró, yo llegaba tarde y ya me enojé. Entonces, ¿qué hago? Bueno, perdono. En esas cosas cotidianas necesitamos el perdón. Porque si no nos amargamos, si no terminamos enroscándonos. Por ejemplo, a mí personalmente en esto de las emociones, de la ira, del perdón, mientras yo escuchaba acá a Samantha y todo, yo he tenido crisis de ira muy fuertes, pero muy fuertes. Me le he agarrado con mi hijo, que también encima está en la adolescencia. Yo estoy con ataques de ansiedad, de angustia, tenía un dolor en el pecho, para mí nadie me quería, nadie me nada. Pero después yo me di cuenta que el enojo es conmigo, y la que me tengo que perdonar o dejar de culpar soy yo. Claro. Porque yo estoy enojada conmigo y escupo para afuera, ¿entendés? Hasta que me di cuenta que eso también lastima. Así es, sí. Es tal cual. A veces y mayormente uno se tiene que perdonar a uno por muchas cosas, incluso por esto de tener esos ataques y después, como decías a mí, arrepentirse, porque reaccionas mal, gritas a todo el mundo, tratas mal y después dices, ay, ¿qué hice? ¿Cómo lo traté así? ¿O cómo actué de esa manera? Era lo que Samantha decía al principio, tal cual. Sí. No, también, ya estoy mal. También quería recordar que cuando vos perdonas, no significa olvidar. No sé si había dicho eso, no escuché. Bien. Y otra de las cosas importantes es que el perdón es renunciar a la injusticia que te hizo el otro, pero dejar que la injusticia se encargue de Dios. Es como decir eso.
porque justamente, bueno, en ese proceso de perdón, por ahí uno dice, no, yo no perdono, no olvido. Bueno, es cierto que uno no olvida, y las cargas se los lleva el otro, es cierto también, eso es muy cierto. Pero muchas veces la gente no perdona y vive amargado por eso. Realmente pasa, sucede con eso. Y vos decís, yo no me perdono a mí misma, justamente porque uno nos autocastigamos muchas veces por situaciones en las que no nos perdonamos, pero a veces tiene que ver con cosas que no solucionamos. Me ha pasado a mí que tenía que perdonar situaciones, bueno, situaciones en que yo fui atacada de niña y tenía que enfrentar eso y pasaba, por ejemplo, en las redes sociales, en el 2019, pasaban muchas informaciones de que las feministas, que sobre el aborto, sobre hay que te transmitía mucho el odio hacia el, digamos, hacia el que violó, digamos. Entonces, yo justamente estaba en ese proceso del perdón, en terapia, digamos. Estuve en principio de ese proceso de perdón y fue un sufrimiento muy grande. Tuve que apagar todas las redes sociales porque no es fácil hasta que vos lo entiendes. Pero una vez que vos soltas ese perdón, llega un momento ¿en qué sentido? Lo repetís tantas veces, que queda como un recordatorio, pero en realidad para contar, para poder que las otras personas se sanen, y más que por un recuerdo muy doloroso. Porque también una de las cosas que me supo decir mal en su momento era que recordar tantas veces la injusticia que te han hecho es como volver a la injusticia constante. Porque Al eso final no te enfermas vos. Si no perdonas, vos te enfermas más. Y tal vez la otra persona ni se mosquea por nada, digamos. Y vos estás enferma de bronca, de todo, y al final te agarra a vos cualquier cosa. Estrés, de todo. De todo Sí. te pasa. Pero por eso no hay que perdonarse. ¿Qué va a hacer? Yo la verdad que siempre, a mí no me cuesta perdonar. Será porque no me han hecho daño grandes, ¿no? Ni los daños así chicos que no me saludan, bueno, ya está. Pero así cosas grosas, no. Ni nadie me gritó nunca, ni nada. Así que, y gracias a Dios en ese sentido, yo no sé cuando vi a alguna gente cuando tiene ira y me da mucha pena. Me da mucha pena por la persona, ¿viste? Porque yo pienso que tiene mucho miedo a algo, que le descubran algo. No sé, ¿viste? Pero no sé cómo será el asunto. Igual interpretación, ¿no? Justamente de lo que venimos hablando, de que detrás del ojo hay miedos. Hay miedo. Sí. Pero Yo pienso que también eso voy que... la paz. Si la persona no siente paz en su corazón, no ha perdonado. Porque el verdadero perdón olvida. Quiero olvidar te ocasiona la paz. Claro. Justamente el perdonar 77 veces 7, como le dijo Jesús a Pedro, eso es lo que me hizo meditar en el sentido de que sí, lo perdono, ay, y lo veo, ay, bronca, y así. Cierto que lo perdono, cierto que lo perdono. Así fue mi proceso de perdón, ¿no? Yo les cuento porque justamente este tema fue algo muy fuerte para mí. La ira, la falta de perdón, e incluso hasta con mi propio cuerpo. Yo me autocastigaba, me lastimaba. Entonces, el recordar de que no soy esa niña, el recordar de que también la empatía de entender que esa persona que te maltrata tiene su pasado y esa persona también tuvo lo mismo que vivió con vos. Entonces, y voy a decir, si te lo muestran en un niño te da pena,
Y ahí decía, pobre niño. Y después te dicen, no, es la persona que sufrió lo mismo que vos. Entonces, de esa forma se desarrolla la empatía. Por eso, también, una de las cosas que nos podría decir, que nos faltó decir, es el entender al otro, la empatía. Eso nos faltó decir. Porque muchas veces el ponerse en lugar del otro ayuda muchísimo a desarrollar el perdón. Así que, no sé, pero ¿vos por qué sentís que estaba enojado con vos misma? Eh, no lo sé. Todavía no, estoy todo en un proceso, digamos. Yo a los 20 años empecé a tener ataques de pánico, me bajé de un colectivo y no me pude subir más. Ajá. Después, con la fuerza de la juventud, yo soy muy creyente, ¿no? Recuerdo que me dormía con la imagen del divino niño, llorando, con ataques de pánico, pero nunca descubrí por qué. Y he ido a psicólogos, he ido a todos lados, he hecho de todo, vida de codificación y todo, pero nunca descubrí por qué. Bueno, Lo tengo. Y ahora es como que, bueno, asumí un cargo directivo, el estrés, a mí todo me estresa, por la misma ansiedad que tengo. Y lo que yo sí estoy descubriendo es que yo no sé poner límites. Entonces, por ejemplo, por decirte un ejemplo, la chica que está en la limpieza no limpia y yo creo que me lo hace a mí, pero en realidad la chica lo que necesita es que yo le diga, anda, limpiar el pasillo de la escuela, porque es mi rol de directora y no lo puedo hacer, estoy bloqueada. De hecho, ahora estoy de licencia y eso mismo me está pasando con mi hijo. No le sé poner, si bien él es buenito, todo, pero tiene cosas que todavía tiene 14 años, quiere ser independiente. Y cuando yo le digo, por ejemplo, anda a estudiar y da vueltas, y da vueltas, y de vueltas, me dan ataques de ira, pero porque yo no le sé decir las cosas con autoridad. Bueno, todo eso lo vas a aprender con nosotros. Así que buenísimo, me alegro mucho de conocerte y de que puedas estar acá. Vas a ver que te va a hacer muy bien el grupo. Y me gustaría aprovechar, porque ya estamos terminando, no quiero quitarles tiempo, por nosotras seguimos charlando toda la tarde, pero queremos ser más precisos para que otra vez se conecten. Vamos a armar un grupo de reflexión. Este grupo se va a llamar Aguas de Vida y entendemos que Dios nos dio ese nombre porque nos habló de esto mucho antes de armar todas las charlas. Así que viene del cielo directamente. Y este grupo de reflexión va a ser donde podamos charlar todas estas cuestiones personales, estas cosas que no sabemos ponerle nombre, como decíamos hoy en el título, que no sabemos si son, que tengo que poner límites, si es una distorsión cognitiva. Entonces va a ser un grupo que va a comenzar el lunes que viene. Todavía no sabemos, Sami, vos decime a las 19 o 20, no sé. El lunes que viene va a ser intercalado, va a ser una semana charla, así como ahora, y otra semana vamos a charlar te voy a silenciar porque silencia Gladys, entonces vamos a charlar acerca de lo que hablamos. Por ejemplo, el lunes que viene vamos a charlar personalmente de la ira y del perdón, de si han podido ver en dónde tienen que perdonar, en qué área de su vida, y va a ser un grupo como ahora, íntimo, donde podamos exponer, mira, la verdad que yo descubrí, ves, como decía Vero recién, que tengo que perdonar, o que tengo que darme cuenta que esta chica de limpieza no me lo hace a mí, en realidad yo le tendría que poner límites y voy a perdonar esa situación porque no me lo está haciendo a mí. Cosas así, o tengo que perdonar a mi hijo cuando no me haga caso, en realidad yo tengo que actuar de diferente manera poniéndole más firmeza en algo, por ejemplo. Entonces, de esa manera las dos con Samantha los vamos a ayudar a cada uno a visualizar cosas puntuales de su vida. Entonces, de esa manera sí se puede ir avanzando y decir, bueno, estas herramientas que me enseñan las puedo usar en esto, en el día a día, en esta semana que no nos vemos, lo voy a usar en estas cosas. Así que para eso va a ser el grupo de Aguas de Vida, de reflexión.
Así que los Bueno. animamos a que los que quieran participar me digan por privado a mí o a la Sami y nada, y los vamos sumando para que el lunes que viene podamos a la nochecita hacer esto. Y seguir Ok. A las trabajando 9 horas. a las 19. Bueno, Dale, Bueno, Tracy. buenísimo. Y cada uno va a tener su espacio. Ahora cuando ya seamos más, vamos a tener que hacer otro grupo capaz. Para que cada uno tenga su lugar de poder hablar y exponer lo que les está pasando. Está bien, muy bien. Así que bueno, me alegro mucho que los haya ahí. También lo animamos a Víctor, porque bueno, como vos decís, si llegaste al ACB, casualmente, o no es casual, en el reino nada es casual. Samantha es kinesióloga y yo soy licenciada en terapia ocupacional. Así que las dos trabajamos en rehabilitación y entendemos muy bien todo lo de las ACV y Qué demás. bueno. Así que Qué si bueno. has llegado a eso, es porque, como bien dijiste, has tenido mucho estrés cargado. Y el estrés viene por no gobernar las emociones. Así que estaría bueno, para que te sigas cuidando, de aprender de estas herramientas. Y vas a ser de mucha utilidad porque Gracias. entiendo que el Señor también te usa. Así que de 10. Amén. Bienvenido. Bueno, Sí, de ¿alguna hecho otra estoy en este pregunta? grupo porque soy administrador de un grupo que se llama Valientes para Dios. Entonces vi la información ahí y la hermana Gloria pues solicitó que le dieran más información y fue cuando yo me pude contactar. Buenísimo. Muy bueno. Gracias. Y Ana Graciela no la hemos podido ver la carita, pero bueno, igual le agradecemos su presencia, que la próxima se pueda animar a prender la cámara o que se organice de otra manera. Así que, y sí, y hoy fuimos poquitos, pero la vez pasada éramos muchos más, así que también los vamos a invitar a esos grupos de reflexión. Bueno, Sí, los otros chicos no, por ansiedad, me dijo una, bueno, Víctor, no sos el único, tengo otra chica de 35 años que tuvo una CB también. Ella por ansiedad quiso entrar y como era 15 minutos antes, nadie la acercaba, entonces se emboló. Ahí Dice, le no me agarró la ira. acercaron. Y le ganó la ira. Bueno, pero bueno, es un buen ejemplo, vos sabés, y le podemos contar acá a los Claro. presentes, porque muchas veces la ira nos lleva a eso, como pasó con esta chica. Mira, yo no sabía, me estoy enterando, que la ira nos lleva a no cumplir con la meta. Su meta Claro. era participar de la charla y aprender, y resulta que se enojó tanto, no lo vamos a quemar, se enojó tanto que no logró su objetivo, que era poder escuchar la charla como ustedes. Claro. Entonces, fíjense que muchas veces las iras nos boicotean los objetivos, dice. Entonces es re importante gobernar las emociones. En este caso estamos hablando de la Pero ira. fíjese que hace unos días atrás estuve en un curso con John Maxwell, con un señor que está ahí en Argentina. Y él se sorprendió por las palabras que yo dije y seguí adelante con el curso y me gradué y me envió el certificado, el éxito. Y yo digo, gloria a Dios por eso, porque el éxito no es mío, es de Dios. Muy bien, muy bien. Y sí, sí es determinación. Así. Bueno, ¿alguna Bueno. otra pregunta? Si no, vamos cerrando, como gusten. Yo les digo chao. Bueno, Gladys, chao, chao. Besos, Besos a todos. Chao, chicos. Leo. Chao. Chao, Víctor. Chao, Ana. Chao, Graciela. Samantha. Dios Chao. bendiga a todos, Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones para todos. Chao. Gracias, igualmente. Chao. Chao. Chao.
¿No le gustan? Y sí, ya sé.